Mi Biblia es la mejor semilla. Mi corazón es el mejor terreno. Y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios. La bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Bienvenido a Iglesia Lluvias de Gracia Sede. Recibamos con gratitud las bendiciones de la palabra de Dios. Con gratitud recibimos la palabra del Señor, con el mejor ánimo, con un buen aplauso. Quiero dirigirme a ti que estás ahí en tu hogar, principalmente los que están en su grupo familiar. Quiero que demos un gran aplauso al anfitrión de la casa que amablemente ya por 2 días nos ha prestado su hogar. Declaramos que es como la casa de Obed-Edom, que cuando estuvo el arca del pacto ahí, fue bendecido por 3 meses. Muchísimas gracias. Otro aplauso más. Estamos muy emocionados por nuestros anfitriones que nos prestan su casa, nos prestan su hogar, y a ti que estás ahí en la comodidad de tu casa. Quiero contarte que hoy nuestras 2 celebraciones las hemos hecho a puertas cerradas. Bueno, casi a puertas cerradas. Aquí estamos los pastores, las pastoras de la iglesia y nuestros músicos. Disfrutaron la alabanza de Dios. Sé que no estamos para oír nuestra mejor canción, la alabanza trata de Dios, pero ¿qué les parece si aplaudimos a nuestros músicos que hoy estuvieron ministrándonos hasta nuestra casa? Eso fue excepcional. Quiero que también demos un aplauso, que para que esto llegue ahí a tu casa, a la sala, a tu teléfono o al radio donde estás, o en YouTube o en Facebook o donde te encuentres, es decir, la plataforma que estés usando. Quiero que agradezcamos a los camarógrafos, que agradezcamos al ingeniero de sonido, al ingeniero de luces, a producción. Cada uno de ellos hace posible esto. ¿Estamos bien? En medio de la adversidad, los cristianos somos diferentes en el sentido de que tenemos a Dios, que creemos en Dios. Hoy quiero compartir con ustedes, estamos introduciendo una miniserie en vista de lo que está aconteciendo aquí en Guatemala. El viernes el presidente, el doctor Alejandro Yamatei, tuvo una conferencia, una cadena de prensa, y nos dio cierta información 24 horas después. O sea, el día de ayer a las 4:30 de la tarde nos dio una segunda conferencia, un segundo diríamos códigos que deberíamos respetar, y en base a eso hemos decidido entonces hoy celebrar el Día del Señor en nuestras casas, el Día del Señor con nuestros grupos familiares. Gracias líder, gracias supervisor, y muchísimas gracias principalmente anfitrión y tú que fuiste a esa casa o que estás en esa casa. Hoy entonces estoy introduciendo un tema que le hemos denominado, por 3 semanas vamos a hablar sobre liderar en tiempo de desafíos. Hemos dicho que liderazgo no es una posición. Hemos dicho que liderazgo tiene que ver con cristianismo. Hemos dicho que ser un seguidor de Jesús, ser un discípulo de Cristo, significa terminar siendo un influenciador en nuestra sociedad, en nuestra familia, con las personas que estamos. Hoy vamos a tomar a un personaje que hemos estado hablando en estos días, llamado Nehemías. Y quiero basarme en el capítulo número 4, versículo 14. Miren qué interesante. Dios nos dio una palabra a principio de año, Visión 2020, por nuestros hijos. Y estaba basado en Hechos 2:17. Hemos hablado que en los postreros días iba a derramar el Espíritu Santo y que iba a hacer algo con nuestros hijos, hijas, con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos. Hemos hablado de ello. Pero en Nehemías capítulo 4, versículo 14, es un versículo muy largo. La parte B nos habla que peleemos por nuestros hijos, por nuestras casas y nuestros hermanos. Pero la parte A es la que quiero leer en este momento, como proféticamente hicimos una declaración en el año, y hoy que estamos comenzando este desafío en Guatemala, en el mundo ya se comenzó hace 2 meses, principalmente en China y en otras naciones. En 140 países estamos peleando contra el coronavirus. Gracias a Dios en algunas naciones no ha llegado. Así dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 4 versículo 14, en la traducción del lenguaje actual. Como vi que estaban preocupados,
Me levanté y les dije: no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso. No tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso. A ese Dios adoramos, a ese Dios servimos, aún en tiempos de desafíos. A la luz de la Escritura y principalmente del libro de Nehemías, y tomando a este personaje, un líder como era Nehemías, en un tiempo de adversidad. El contexto aquí en Guatemala, que estamos transmitiendo desde Iglesia Sede para el mundo entero en la ciudad de Guatemala, es que el día viernes a las 6 de la tarde, 6 y pico, 6:15, nuestro presidente, el doctor Yamatei, en su conferencia de prensa anunció, bueno, realmente lo anunció al mediodía, 1:15 de la tarde, él anunció que ya teníamos el primer infectado con el coronavirus. Era sintomático, un joven de 27 años que había hecho un vuelo de Madrid a Bogotá, El Salvador, y había entrado a Guatemala. Se le detectó, se le llevó a un centro especial, un centro médico, un hospital en una ciudad llamada Villanueva, muy cerca de nuestra ciudad de Guatemala, y que había dado positivo el día viernes. Él entró el jueves, los exámenes se le hicieron, y el viernes a mediodía salió positivo, y entonces soltó esa información y comenzó un poco de crisis, que no debe haber mucho pánico, debemos dimensionarlo de la mejor manera. Pero este tema no es nuevo, porque hace 2 meses comenzó en China y se ha regado por 140 naciones. ¿Cuál debe ser la actitud de los que conocemos a Dios? ¿Cuál debe ser la actitud de aquellos que adoramos a un Dios, como dijo Nehemías, poderoso? Y en estas semanas vamos a tener la oportunidad para hacer luz, para hacer sal, para en medio de estas aguas turbulentas saber navegar, saber timonear, saber liderar nuestra situación. Y quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes, principalmente los que están en su casa, habrán 5 o 10 personas, tal vez se unieron 3 grupos, no podemos reunirnos más de 100 personas. Hoy aquí estamos los pastores en la iglesia sede, en nuestras instalaciones, en este gran edificio, las sillas vacías, pero aquí tengo el gusto de poder saludarlos. Hoy de lejos quisimos darnos un abrazo virtual, mi cariño es lo que más me ha frustrado, y mandamos ese abrazo a su casa. Algunos estarán en la cama, algunos en la sala, donde se encuentran, los abrazamos en el nombre de Jesús, en Guatemala y fuera de Guatemala. 3 verdades para liderar en tiempos de desafíos. La primera verdad: lideramos cuando conocemos y entendemos la información, cuando entendemos el desafío, cuando entendemos lo que está sucediendo. No podemos estar encerrados en una cueva y aislarnos al mundo y no saber qué está pasando en este mundo. Hoy entendemos, como lo declaró la OMS, Organización Mundial de la Salud, a esta enfermedad llamada coronavirus ya lo determinó como una pandemia. O sea, una epidemia que no solo está en una nación, sino en el mundo entero. ¿Cómo vamos a poder liderar si no entendemos lo que está sucediendo? Si no entendemos en qué consiste esta enfermedad. Veo que Nehemías tuvo la capacidad de entender lo que estaba pasando. En el capítulo 4 y versículo 6 dice la escritura: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. En ese contexto del capítulo 4, porque fue el versículo 14, el inicio, cuando leímos que Nehemías se está animando, diciéndoles recordar que Dios es poderoso. En ese contexto, él entendía que habían unos enemigos, Sanballat, Tobías y otros, y que ellos habían venido contra la ciudad. Nosotros debemos saber quién vino contra la ciudad de Guatemala, contra la nación de Guatemala. Se llama la enfermedad del coronavirus. ¿Estamos claros en esto? Si seguimos ahondando y seguimos un cronograma de lo que pasa en el libro de Nehemías, encontramos en el capítulo 1, versículos 2 y 3, que vino un hermano de él llamado Anani y le preguntó. Nehemías está fuera de Jerusalén y pregunta: ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está la ciudad de nuestros padres? Entonces el informe fue: el muro derribado, las puertas consumidas por el fuego, y su gente está en gran afrenta.
Él tuvo información y eso causó un impacto. En el capítulo 2, en el capítulo 3, encontramos que Nehemías llegó a Jerusalén, capítulo 2. Llega a Jerusalén y lo primero que hace es, llega a corroborar qué está sucediendo. Quiere conocer la enfermedad, quiere conocer el problema. Y esa noche, con unas pocas personas, sin decirle nada a nadie, fue y corroboró lo que estaba sucediendo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, constatando de qué trata esta enfermedad, qué es lo que está diciendo el presidente, qué es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, qué es lo que están diciendo gente que conocemos en otras naciones, como en Italia, como en España, como en Holanda, como en Argentina, como Colombia, como Ecuador, como en Estados Unidos. Ayer tuvimos comunicación directa con pastores, con amigos nuestros que están ahí. Yo quería saber que ellos me contaran, ya llevan un mes, ya llevan 2 meses, cómo están viviendo el asunto. El de Holanda, el pastor Alejandro López en Ámsterdam, me contó que los ancianos de 65 años no pueden salir de sus casas. Es una medida del gobierno. También nos contó que ellos sí dejaron ir a la escuela, no suspendieron la escuela, y que hay 957 afectados y 5 han muerto ahí. Pero estamos conociendo qué es lo que está sucediendo. ¿Qué hizo Nehemías? Salió, verificó, eso es en el capítulo 2. En el capítulo 4 entendió que sus enemigos tenían nombre: Tobías y Sanbalat. Nosotros reconocemos que hay un enemigo, que hay una enfermedad, que esa enfermedad tiene un nombre que se llama coronavirus, pero sabemos que todo nombre tiene que estar debajo del poderoso nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Entendemos la enfermedad, entendemos que no es una bacteria, entendemos que es un virus, entendemos que los antibióticos atacan las bacterias y no atacan los virus. Por eso es que se complica. A veces sentimos, amamos a los médicos, damos gracias a Dios por los médicos, son un regalo de Dios, pero cuando el médico nos dice esto es viral, uno dice no le atinó a lo que tenía, entonces fue viral. Pero ese es el problema del que tenemos. El coronavirus es un virus, es de una familia de 7. Ayer escuchaba, hablando de que debemos conocer la información y darle la dimensión correcta, escuchaba a un doctor que fue entrevistado en CNN. Es un hispano, 31 años viviendo en Estados Unidos, y él hacía la diferencia entre bacteria y virus y explicaba que esos jabones gel son antibacterial, destruyen la bacteria pero no matan el virus. Entonces, si se acabó en el supermercado el antibacterial, no se preocupe. Usted no compró, no se preocupe. Usemos jabón y debemos lavarnos las manos con jabón. Y usted dice, ay, me quedé sin antibacterial. Se salvó de comprar antibacterial. Alguien se llevó 10 envases, aunque se los revendan, no se los compre. Ya le arruiné el negocio a alguien, ¿verdad? Pero bueno, esto fue lo que el médico dijo. Tenemos que conocer cuál es nuestro enemigo, en qué consiste nuestro enemigo. Y Nehemías lo entendió. Ahora, lo importante es saberlo dimensionar. Es una enfermedad, ok. ¿Qué tipo de enfermedad es? Es una familia de virus, que este es el 7º de esa familia que se le dio el nombre coronavirus. Hasta el año 2000 habían 4 enfermedades en esta familia. Del 2000 para acá, en 20 años, han surgido 3, y el último, COVID-19, surgió en China hace unos cuantos meses. ¿Qué es el coronavirus? Es una enfermedad contagiosa para toda persona. Es una enfermedad que afecta principalmente a las personas de la tercera edad. El promedio de las personas que han muerto son de 81 años. La puede tener un niño, la puede tener un joven, tal vez la tiene y casi es asintomática, pensó que era un dolorcito de cabeza, un problema de garganta, y gracias a Dios a los niños, a los jóvenes no afecta tanto. Sin embargo, toda persona puede ser contagiada con este virus llamado coronavirus. Es una enfermedad pandemia que ya vino a Guatemala. El jueves, en un avión que venía de El Salvador, 109 pasajeros, entre ellos un guatemalteco de 27 años que traía ese virus. Fue llevado al hospital allá en Villanueva y entendemos que está controlado, y por eso cercamos ese hospital en el nombre de Jesús con la sangre del Cordero. El problema son los otros 108.
Y esos 108 personajes, 53 ya fueron atendidos y entiendo que se les ha hecho el examen. Un poquito más de 50 no se ha logrado hacer el examen, y uno, entiendo yo por palabras del presidente el día de ayer, se rehusó a entrar en cuarentena. Y según el presidente decía, por él, entonces por 21 días, de alguna manera estamos en cuarentena, principalmente en los centros educativos. No van a haber clases por 21 días. Pero ¿qué es esta enfermedad? Una vez más, es un virus y no es una bacteria. Y podríamos seguir hablando más de ello, no me quiero entretener ahí. Usted se ha informado, los médicos nos están informando. Estamos hablando de cómo podemos liderar nuestra vida, nuestra familia, nuestra compañía, el ministerio, la nación en tiempos de desafíos. Y en primer lugar, lo hacemos cuando conocemos y entendemos la información, cuando entendemos el problema y la enfermedad. Número 2, lideramos en tiempos de desafíos cuando acatamos las recomendaciones, cuando nos sujetamos a leyes que se han establecido en una nación o en el mundo entero. Qué interesante que Nehemías comenzó a dar sus primeros pasos hasta que el rey le autorizó. La iglesia y las personas estamos llamados a sujetarnos a las autoridades. Se acabaron los amenes. Qué difícil es para un muchacho, para un jovencito, para un niño sujetarse a papá y mamá. Seamos honestos, es difícil, principalmente cuando estamos en un contexto donde quisiéramos que ellos nos aprobaran algo. Qué difícil es sujetarnos al director en la escuela, en la universidad, al maestro, incluso al liderazgo en la iglesia. A veces nos cuesta sujetarnos, y por ende también a los gobernantes. La Biblia nos enseña en Romanos que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Alguien dice amén en su grupo familiar? Bueno, ahí está el líder y hay que aprender a sujetarse. Pero ahora tenemos que aprender a sujetarnos a lo que está determinando el Ministerio de Salud, a lo que está dictando también el señor presidente Alejandro Yamatei en sus declaraciones. Nehemías capítulo 2 versículo 5, sigamos el liderazgo de Nehemías, y él dice: y dije al rey, si le place al rey. Estaba muy interesado de seguir los lineamientos que el rey le iba a dar. Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. En otras palabras, Nehemías se sujetó al rey. Como lluvias de gracia, hoy nos vamos a sujetar a nuestro presidente. Quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Hasta dónde llega nuestra sujeción? ¿Hasta dónde una esposa debe sujetarse a su esposo? ¿Hasta dónde unos hijos deben sujetarse a su madre y a su padre? ¿Hasta dónde llega la línea de la obediencia y sujeción? Porque hay una línea. Nos sujetaremos a nuestras autoridades siempre y cuando ellos no quebranten los principios, los valores judeocristianos. Si nos estimulan a quebrantar las reglas de Dios, no nos sujetaremos. Por ejemplo, si el gobierno saca un edicto, un artículo, una norma donde dice: las iglesias evangélicas, los pastores pueden y deben casar a 2 hombres y a 2 mujeres, entonces nos rebelaremos contra eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren poner su ley por encima de la ley de Dios. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Si tu esposo, que tú, mujer, tienes que sujetarse a tu esposo, y él te estimula a embriagarte, tú puedes romper esa línea de autoridad, porque estarías cometiendo pecado. Si el padre le dice a su varoncito de 12, 13 años: hijo, te voy a hacer varón, y lo mete a un prostíbulo para hacerse varón, el hijo debe rebelarse al padre, porque está quebrantando la castidad, que es una orden de Dios. ¿Hace sentido lo que estamos diciendo? Así que nosotros hoy entendemos que tiene sentido lo que nos está diciendo el presidente, y nos vamos a acatar a esas reglas. Y yo voy a ser un portador, él no me lo está pidiendo, ni va a saber, pero yo estoy caminando en los principios bíblicos. Vamos a acatar la dirección que está dando el presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei. Este resumen de la cadena nacional que dio ayer a las
4:15 de la tarde. Decía a las 4, pero yo estoy pendiente a las 4 y hasta las 4:15 comenzó. Así por eso yo digo a las 4:15. Suspensión de eventos deportivos o hacerlos a puerta cerrada. De hecho, hoy aquí en Ciudad de Guatemala se va a vivir el clásico de Rojos y Cremas. No sé si se suspendió, yo sé que ustedes no saben, yo no sé, pero y si se va a jugar a puerta cerrada. Suspensión de clases en todos los niveles, preprimaria, primaria, básicos, diversificado y universidad por 21 días. 3. Suspensión de reuniones de más de 100 personas. Es por eso que hoy nuestras celebraciones las hicimos en los grupos familiares y en las casas, porque estamos acatándonos a lo que dijo el señor presidente. 4. Suspensión de eventos religiosos, naturalmente que sobrepasan las 100 personas y nos estamos acatando a ello. No salir a menos que sea necesario. 6. No saturar hospitales. 7. Hospitales obligados a recibir a todos los casos y remitirlos luego a un hospital público. 8. No desabastecer los supermercados. Usted no puede comprar para 6 meses. Usted compre para su semana, para 2 semanas y deje papel higiénico, si es que todavía hay, deje agua, porque eso es lo que nos están pidiendo y es sensatez. No se vale uno acaparar y dejar a otro sin comida y sin artículos importantes. 9. Bueno, esto no tiene que ver con nosotros, pero los que nos oyen, extranjeros están restringidos. De Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de España, de Alemania, de Corea, de China, de Francia, de otros países con estos casos severos. 11. Evitar difundir información falsa o carente de fundamentos. Y finalmente, a los abuelitos hay que cuidarlos. Entre más exposición tengan, más probabilidad a contagiarse tendrán. Yo quiero animar a los que nos están siguiendo en Facebook, en YouTube, a los que están en la casa, a los que están en el grupo familiar o van en su auto, donde quiera que estén o estén escuchando en diferido este mensaje, y a los pastores que estamos aquí, quiero animarles a que acatemos esto. El día de ayer hablé a Italia, hablé a Holanda, hablé a España, a Barcelona y a Madrid, hablé a Buenos Aires, hablé a Ecuador, hablé a Colombia, hablé a Estados Unidos y me impresionó. Por ejemplo, en Italia. En Italia es el segundo país infestado. China tiene 80,000 que se han contagiado, Italia tiene 17,000, Irán tiene 12,000, Corea del Sur tiene 8,000 y España tiene 6,000. ¿Qué sucedió? Cuando comenzó esto, dijeron la enfermedad solo afecta a los ancianos. Entonces los jóvenes se pusieron alegres y dijeron tenemos vacaciones. Y comenzaron a ver una vida de ir al cine, de ir a la playa, de ir a discotecas, y esto se regó como polvorín. Y ahora la gente dice tenemos 17,000. Hagan caso, obedezcan. Eso me impresionó. Lo que me dijo el pastor de Italia es el pastor Pronesti, Rodolfo Pronesti. En España, Alexander, nuestro amigo de Madrid, me dijo: pastor, los supermercados están vacíos, no quisimos hacer caso, ahora todo está cerrado. Aquí en Guatemala simplemente la educación está cerrada, el comercio sigue entre los peores males. Yo creo que Dios tiene un plan bonito para Guatemala, porque si ahorita estuviéramos comenzando, si fuera hace 2 meses, no haríamos caso. De hecho, un pastor de Italia me felicitó y me dijo: nosotros no hicimos caso. Qué bueno que ustedes a los aviones que están viniendo de otro lado ya lo están suspendiendo. Si nosotros hubiéramos hecho esto, no hubiéramos llegado a este momento. Bueno, alguien me debe estar siguiendo en esta hora. Estamos diciendo que un líder que sabe moverse en tiempos de tensiones entiende el problema, tiene información, acata recomendaciones. Pero número 3, y tal vez lo más importante, ¿todavía están conmigo? A ver, dígale que está a su lado ahí. Tal vez están en la sala, tal vez están en la cocina, no sé en dónde están en la cama. Dígale que está a tu lado. Este es el punto por el cual estás oyendo. Esta es una palabra de Dios que va a bendecir tu vida. De hecho, tal vez otra recomendación, aunque ya la dijo el pastor Guido Guerra. Vieran qué difícil es saludar a la gente que uno ama sin abrazo. Hoy a los pastores que he encontrado acá, solo un abrazo espiritual, hermano, y de lejos, porque somos querendones.
Nos gusta darnos la mano, darnos un abrazo, darnos un beso. De dicha aquí en Guatemala solo es entre diferentes géneros que nos saludamos de beso, hombres a mujeres, mujeres a hombres, no entre hombres. Bueno, las mujeres sí se saludan de beso. Yo con mi papá, él es hombre, pero es mi padre. Hay lugares de Europa que 3 besos se dan. En la mejilla donde comienzan, en esa terminan. 3 besos. Hoy se acabaron los kisses. Hoy no, ¿por qué? Porque esto es algo que se contagia. Les insisto, lávense las manos. Yo ayer me lavé las manos. Como el Señor está acá, alguien dijo 30 veces aquí. Yo creo que me lavé unas 20 veces. Una cosa es estarme lavando las manos, lavando. ¿Sabe qué me sucedió? Me sentí mal. Yo estaba en la calle y alguien de otra iglesia me reconoció. Yo no lo reconocí. Me dijo, ¿qué tal, pastor? Nuestra iglesia es grande. Así que cuando me dicen pastor, me porto bien y hago cara de más amable. Entonces me puse el chip de ser más amable. Siempre debo hacerlo, pero aquí me lo puse más rápido. Entonces me acerco a la persona y le doy la mano. El automático, ¿verdad? Me reconoció, me dijo pastor, le doy la mano y él me hizo. Sentí una patada en el pecho, en mi ego, que lo dejen a uno con la mano. Y después entendí, es lo mejor, le agradezco, hermanito, le dije, no. Bueno, tenemos que acatar estas recomendaciones. Esto es lo importante. A ver, síganme en esto. Esta es la tercera verdad para liderar en tiempos de desafío. Lidera viviendo bajo la revelación de Dios. Dije la revelación de Dios. Hay información, hay recomendación, pero quiero animarte que lideres tu casa, que lideres tu empresa, que lideres tu comunidad, que lideres tu vida, no solo por la información, no solo por la recomendación. Ahora digan conmigo allá en sus casas, digan conmigo revelación. Muy bien, la revelación tiene que ver en nuestra conexión con Dios, en nuestra comunicación con Dios. Cuando hablamos de revelación dentro de la comunidad cristiana, estamos hablando de que nuestros sentidos están sensibles a lo que el Todopoderoso, como dijo Nehemías. Recuerden que Dios es poderoso. Ese poderoso puede hablarnos a nosotros, a la iglesia y a los cristianos. ¿Alguien está conmigo? En el capítulo 1, versículo 5, vemos cómo Nehemías tenía revelación. Cómo Nehemías reconstruyó los muros y la casa. Porque desde el principio este líder tenía revelación. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Tenía revelación, conocía que ese Dios era Dios de los cielos. Sabía que ese Dios era fuerte, grande y temible, que guarda el pacto. Nehemías sabía que había un pacto. Quiero decirles que el pueblo cristiano que ama la Biblia, que conoce la Biblia, que el Espíritu Santo le ha hablado, entendemos que somos el pueblo del pacto, que somos el grupo del pacto. Hay una revelación. Ese Dios de los cielos, poderoso, fuerte, tiene un pacto, tiene un trato con el hombre. No estamos desprovistos, no estamos solos, no nos has dado la espalda. Nehemías desde el capítulo 1 se muestra que tenía revelación de un Dios que tiene el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él sabía, él tenía la revelación que hay un pacto para los que aman a Dios. Yo quiero preguntarte, ¿amas tú al Dios creador del cielo y de la tierra? A ese Dios que se hizo carne, que se llama Jesús. ¿Lo conoces? ¿Sabes que tiene poder? ¿Y sabes que te ama y que tú le amas? Hay un pacto, hay un pacto, hay un pacto para los que amamos a Dios. Amén. Y dice, los que aman y guardan sus mandamientos. Había revelación en los mandamientos, había revelación en los pactos. Verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Qué revelación la de Nehemías. Sabía que había un pacto, sabía que había mandamientos y sabía que Dios le había revelado a Moisés una visión de paz, de tierra prometida. Y entonces le dice en ese diálogo de Nehemías con Dios, como tiene revelación en el versículo número 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí. Tenía revelación que cuando un hombre, una mujer, una familia, una ciudad, una nación, el mundo, una iglesia se vuelve a Dios,
y guarda sus mandamientos y los ponemos por obra, aunque estemos dispersos hasta el extremo de los cielos, de allí Él nos recogerá y nos traerá al lugar que escogió para hacer habitar allí su nombre. Alguien está conmigo. Somos gente de revelación. Hay una información, entendemos el problema, hay un desafío, entendemos las recomendaciones, pero somos gente de revelación. Y por eso vamos a poder liderar a Guatemala. La iglesia tiene la esperanza para los momentos de desafío. Somos igual que nuestros vecinos, de carne y hueso. La diferencia es nuestra fe. Es que no adoramos a un Dios de religión del día domingo. Es que lo conocemos en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, en nuestras limitaciones. Él está cerca de nosotros. Alguien está conmigo ahora que pueda animarse y celebrar y decir: Señor, yo te conozco y sé que eres poderoso. ¿Cómo se manifiesta esta revelación? Como esta es una miniserie que estamos iniciando hoy quiero darles 3 botones, 3 evidencias, 3 indicadores de tener revelación. La primera, a la luz de Nehemías, es que oraba. Es que podemos liderar en tiempos de desafíos cuando oramos. Diga conmigo: la oración. Va más fuerte, por favor, ayúdeme. Diga conmigo: oración. Muchas gracias, oración. Los líderes que navegan en los mares de desafíos y lo logran vencer y llevar el barco a puerto seguro, es gente que tiene una conexión con Dios, que tiene la revelación de la oración, que adoramos a un Dios poderoso pero que está vivo. Mire el capítulo 4, versículo 4. Entonces yo oré. Pero él oró desde el capítulo 1. Él oró desde el capítulo 2, Él oró en el capítulo 3 y ahora en el capítulo 4, cuando ya comenzaron a reconstruir los muros, Tobías y Sanbalat y Gesén comenzaron a decir que no podían, que no iban a terminar. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías? Oró. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? Vamos a orar a un Dios poderoso. No estamos solos. Es más, mañana comenzamos 21 días de ayuno. Nos reunimos con los pastores el día de ayer a altas horas de la noche, de 6:30 hasta 11 de la noche. Agradezco al pastor Guido, agradezco al pastor Esvin, los pastores de área que estuvieron con nosotros. Necesitamos buscar a Dios. Cuando tú lees el capítulo 1 de Nehemías y se entera cómo está, cuál es el problema, dice: me senté, lloré, oré, hice duelo y ayuné. Y yo quiero invitarles a que donemos nuestro desayuno. No le estoy proponiendo el ayuno de Daniel, no le estoy proponiendo el ayuno de Moisés, le estoy proponiendo que almorcemos y cenemos, simplemente que no hagamos el desayuno y que usemos ese tiempo para orar al Dios del cielo poderoso que nos escucha. Además, somos 21 distritos en esta iglesia, mire, y cada día un distrito va a orar. Todos vamos a ayunar los 21 días. Mañana domingo comienza el distrito 11 y el martes el distrito 13, porque no tenemos 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están conmigo? Espero que alguien esté aplaudiendo en este momento, porque queremos los milagros de Dios, pero también necesitamos las herramientas de Dios. Escriban esto y pónganlo en redes sociales. La oración es una protesta a nuestra autosuficiencia. Cuando tú oras, estás diciendo: Señor, no puedo en mis fuerzas. Mire, podríamos quedarnos en nuestra casa, no salir por 40 días, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Cómo vamos a hacer los que tenemos que ir a trabajar lunes, martes, miércoles y no nos podemos quedar en casa? Tenemos que confiar en ese Dios poderoso. Hermano, te ministro que nuestro Dios es vivo, y si tú oras y si tú lo buscas, te guardará como guardó a Daniel cuando lo tiraron al foso de los leones. Te guardará como guardó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando lo tiraron al fuego de horno o al horno de fuego. Pero no importa qué enfermedad sea, se llame coronavirus, estamos cubiertos con la sangre poderosa de Jesús.
Número dos, la tercera verdad, como nosotros mostramos, la segunda verdad, como nosotros mostramos que tenemos revelación. Cuando oramos tenemos revelación. Número dos, lideras el desafío cuando crees en Dios. Eso se llama fe. A ver, dígalo conmigo, grite conmigo, fe. A ver, con más ánimo, todos en la casa, digan fe. Muy bien, fe es creer en Dios. Nehemías dijo: recuerden que Dios es poderoso sobre toda enfermedad, sobre toda autoridad. No hay un nombre que está por encima del nombre de Jesús. Llámese coronavirus, llámese cáncer, llámese parálisis, llámese pecado. No hay nombre sobre todo nombre que esté sobre el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ese nombre tiene poder. Por eso la Biblia dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Jesús lo ponemos sobre el nombre del coronavirus. El nombre de Jesús lo ponemos sobre el catarro, lo ponemos sobre la gripe, lo ponemos sobre la ceguera, lo ponemos sobre el cáncer, sobre la insuficiencia renal, sobre la diabetes. Alguien tiene que decir: el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Eso es creer en Dios. Y Nehemías creyó en Dios, como lo dijo en el versículo 14 del capítulo 4. Como vi que estaban preocupados, Guatemala, como vimos que estás preocupada, nos levantamos y les decimos a los jefes, a las autoridades, a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. El cáncer tiembla delante de Él, el coronavirus tiembla delante de Él. Te bendigo, líder, te bendigo, cristiano. Liderazgo no es una posición. Líder de Jesucristo, líder como y para Jesucristo en este tiempo. Ayer escuché una frase del pastor Guido que me empoderó. A muy altas horas de la noche, ahí en la mesa de nuestra casa, dijo: este es el tiempo que saquemos la casta. Y sacar la casta es sacar el nombre de Jesús sobre todo nombre. Es creer en un Dios que está vivo, que es poderoso. Diga conmigo: creo en Dios. Pero no termina ahí la historia. Y esta es la tercera verdad de la revelación: le creo a Dios. Los líderes influenciamos en el desafío cuando ahora no solo creemos en Dios, le creemos a Dios. Porque todos aquí en Guatemala creen que Dios es poderoso, que Jesucristo vino a este mundo. Hasta el diablo cree, dice la Biblia. Pero creer a sus palabras. Miren, yo quiero llevarlos a Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 21. El líder ahora es Moisés. Y se le revela a Dios y le da instrucciones. Esto va por encima de la información y por encima de la recomendación. Esto es revelación. Pues yo pasaré aquella noche, le contó Dios a Moisés, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta ahí termina la revelación. Moisés le creyó a Dios. Ahora saltamos al versículo 21. Ahora ya no está Dios ahí, ahora está Moisés como líder hablando con la gente. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Moisés tuvo revelación. Dios le explica que la sangre del cordero lo iba a librar, y todos los que estuvieran metidos en la casa iban a ser libres. Él le creyó, se reunió con la gente y les dijo: señores,
tengo revelación. La sangre del Cordero nos va a librar de la espada de muerte. Pregunto Guatemala, pregunto cristianos en el mundo entero, pregunto lluvias de gracia. Sé que hemos creído en Dios. Pregunto, ¿le creeremos a Dios en este tiempo? ¿Creeremos en sus promesas? ¿Creeremos en su pacto? ¿Creeremos en el poder de su sangre? ¿Creeremos en lo rociado de la sangre del Cordero? ¿Creeremos en sus llagas? ¿Creeremos en la angeliología por encima de la demonología? Pregunto, ¿creeremos a sus promesas? Sé que lo creeremos. Alguien debe levantar sus manos y decir: no solo creo en Dios, le creo a Dios. A ver, ayúdeme. Levante sus manos, por favor, y digan: no solo creo en Dios, le creo a Dios en sus promesas. Esta semana ha circulado el Salmo 91. Allá en sus casas, en los grupos o donde están, quisieran colaborar conmigo, por favor. Pueden ponerse de pie. Vamos a ponernos todos en nuestros pies. Quiero invitarles a que se pongan en sus pies. Ahorita voy a declarar un salmo, una promesa de Dios. ¿Alguien se imagina qué salmo vamos a profetizar? El Salmo 91. A ver, pastores, excelente. El Salmo 91. No solo creemos en Dios, creemos a su palabra poderosa. Lo leo en esta versión. Tal vez tú te lo aprendiste en la Reina Valera 1960 como su servidor, pero la quiero leer en la TLA. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Escuché un amén fuerte, ¿cierto? Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Escuché un amén, ¿es cierto? Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Escuché un amén, ¿es cierto? Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Estoy escuchando que los músicos también están entusiasmados, ¿cierto o no? O sea, hagan decir a sus instrumentos amén. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Escucho a la batería decir amén también, ¿cierto o no? No sé si él me está escuchando, pero yo sí lo estoy escuchando. Verso 10. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares, sobre nuestros grupos familiares, sobre nuestros negocios, sobre nuestras empresas, del norte al sur, el este al oeste, en el territorio de Guatemala. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Creo en la angeliología. En las próximas semanas les voy a hablar de la angeliología, porque creo en la demonología. Pero por cada demonio, cada ángel caído, hay dos ángeles, hay dos espíritus que ha de proteger a los hijos de Dios. Así protejo a nuestros pastores en el nombre de Jesús. La familia del pastor Eric, la familia del pastor Edwin, la familia del pastor Galdino, la familia del pastor Juan Miguel, la familia del pastor Guido, la familia del pastor Raúl, la familia del pastor Eliasa, pastor Anansi, pastor Ponchito, pastores que están acá con nosotros, músicos y los que están en su casa. Hablo protección sobre nuestro anfitrión. Anfitrión, te profetizo que Dios cuidará tu casa. Líder, te profetizo que Dios cuidará a los tuyos. No porque yo lo estoy diciendo, cuando yo profetizo lo profetizado, envío al ángel de Jehová. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice:
Mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Aleluya. Así peleamos nuestras batallas con fe. Así peleamos nuestras batallas de rodillas, orando. Así peleamos nuestras batallas creyendo en Dios y creyéndole a Dios. ¿Saben cómo se pelean las batallas? Con fe. Guatemala, fe. Lluvias de gracia, fe. El mundo entero, fe, fe, fe. Ministro, fe. Así peleo mis batallas. Aunque mire que esté rodeado por el coronavirus, aunque mire que esté rodeado por el enemigo, estaré rodeado por Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende.